Peruano que dio el primer grito de libertad. Nace un 24 de julio del año de 1786 en Lima, hijo de doña Mercedes de Ariza y Hurtado de Mendoza y del español Alberto de Cela y Neira. Se casó con doña María de la Natividad Siles y Antequera. Al morir su padre, Francisco de Cela, que era un aprendiz de ensayador y fundidor de las cajas reales de Tacna, dio el primer grito libertario en la ciudad de Tacna el 20 de junio del año de 1811 con la frase cargar y adelante. Para hablar sobre Francisco de Cela, estamos con Bexy Recabarren de Cela, descendiente. Bexy, ¿cómo estás? Un gusto verte después de tiempo, nuevamente que estés con nosotros. Y un poco, este nacimiento de Francisco de Cela también coincide con el libertador Simón Bolívar. ¿Y qué sabes tú de Antonio de Cela? ¿Qué es lo que tú has logrado acopiar? Bueno, más que nada la tradición oral, ¿no?, que hay, y también está bastante documentada su vida en Tacna, claro, ¿no? Él nació en Lima, mucha gente cree que es tacneño porque es como el símbolo de Tacna, pero él nació en Lima y fue bautizado en la parroquia de Santa Ana, en los Barrios Altos. Y él vivió un tiempo acá, estudió acá también, y fue bautizado en la parroquia de Santa Ana, y él vivió un tiempo acá mientras su padre, que era funcionario de las cajas reales, porque tenía el cargo de balanzario, que era como un recaudador de impuestos, y era el encargado de recaudar lo que era el quinto real, que era el impuesto que se le daba a la corona, y estaba destacado en la calana de Cayoma primero y después en la calana de Tacna, y allá vivía su papá. Y poco tiempo después, cuando el chico crece, cuando Francisco Antonio crece, el padre lo manda a llamar para enseñarle el oficio, porque en el virreinato los cargos públicos eran hereditarios. Y creo que se mantiene eso hasta ahora en algunos casos. Y entonces Francisco Antonio deja Lima y viaja a Tacna y aprende el oficio. Y lamentablemente, en un accidente de casa que se produce en la hacienda del cacique Toribio Ara, que era muy amigo de su padre, de don Alberto, el padre muere. Entonces Francisco Antonio asume el cargo de balanzario, a pesar de no tener la edad, que creo que eran 25 años, tenía 24, pero el virrey lo nombra y asume el cargo. Y fue muy querido, o sea, se hizo querer mucho por la población, era una persona muy afable, se casó con María Natividad Siles de Antequera, que era de una familia muy reputada, que se dedicaban al comercio. Y lo interesante es que San Pedro de Tacna no tuvo fundación española, entonces fue un pueblo de emprendedores, lo que ahora llamamos emprendedores y comerciantes, y era un sitio muy dinámico, había mucho intercambio y parece que no habían tantas diferencias sociales como, por ejemplo, en la capital del virreinato, que era Lima. Que era terrible, ¿no? Sí, la diferencia que existía, los negros, los criollos, los indios, los cholos. Entonces, y él se afinca en Tacna y ya no regresa a Lima. No, ya no. Allá se casa y tiene 9 hijos con la señora María Natividad. No tenían televisión en esa época, pues sí. No lo necesario que era la tele. Y era un pueblo chico, pero era muy dinámico porque era una zona de paso y de comercio entre el Alto Perú, o sea, entre Arica, el Alto Perú, o sea, Bolivia, y de ahí Argentina. Y había un flujo comercial y un tránsito, pues, de personas y de bienes muy fluido, ¿no? Entonces ellos, yo creo que por eso es que él tiene mucho contacto con las ideas revolucionarias que venían de Europa, los famosos masones, claro, que empezaron en Inglaterra, después en Francia, y la influencia llegó a Argentina y también al Perú. Y una vez conversando con Teodoro Hampe Martínez, que en paz descanse, que siempre me compartía conmigo sus investigaciones, ¿no? Y sobre todo le interesaba mucho el tema de las juntas, porque él decía de que no hubo juntas en Lima como hubo en Buenos Aires o en La Paz,
pero sí hubo las juntas que surgieron después de que tomaron preso al rey de España. Entonces en Latinoamérica surgieron las juntas libertarias. La primera fue la de Argentina, de Buenos Aires, en 1810. Entonces yo creo que por el tráfico que hubo tan fluido, Cela tuvo acceso fácil a todo tipo de publicaciones y de cartas y de libelos que se producían en esa época llamando a la independencia del virreinato, ¿no? Y como tú lo dices, Argentina tuvo mucho la influencia de Inglaterra. Entonces tú sabes que Inglaterra no comulgaba mucho con España. Así es. ¿No? Entonces ahí estaban ya todo el tema libertador, todo el tema de la no presión, llegan a Argentina y esta corriente empieza pues a difuminarse, ¿no? Entonces por ahí, como le dices, que Antonio de repente capta esto, pero ¿cómo llega él al grito libertario? ¿Qué lo impulsa a esto? Bueno, él era una persona de muy buenos sentimientos, por eso se ganó a la población, porque el cargo de recaudador de impuestos no es muy popular en ningún lado, Por favor, ¿no? Todo el mundo lo quería matar. Sí, ¿no? pero él era una persona de muy buenas cualidades, tenía una personalidad afable, amiguera. El doctor Luis Cabañaro, por ejemplo, Orellana, que es historiador. Algo así como Bexy Recabar. Sí, yo creo que los genes no se pueden negar en muchas cosas, la verdad, y bueno, a mucho orgullo, ¿no? Pero hay escritos de la época donde decían que era una persona que tenía muy buenas cualidades y sobre todo era una persona muy sensible al dolor ajeno. Por ejemplo, dice de que no se llevaba muy bien con el alcalde en esa época, que era un señor Pedro Gil de Tacna. ¿Por qué? Porque una vez hubo una trifulca entre un esclavo negro, me parece que del alcalde, y una esclava de él, y él sacó la cara por el esclavo negro, y eso provocó de que el alcalde lo metiera preso. Por supuesto que se armó la revolución en Tacna porque él era un funcionario del más alto nivel del virreinato. Venía y de la realeza. Claro, pues, o sea, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que el alcalde metiera preso a un alto funcionario muy reputado, ¿no? Pero tenía ese tipo de actitudes y era una persona muy solidaria, muy considerado, y la gente lo quería mucho. Entonces, y están los testimonios escritos en varios referencias históricas de que él tenía una personalidad muy sensible. Entonces, él no hacía diferencias, como te habrás dado cuenta, no hacía diferencias sociales entre jerarquías, entre criollos, españoles, patrones, esclavos, comerciantes, indios. Él creo que heredó eso de su papá. Su papá era muy amigo del cacique Toribio Ara de Tacna. Y Francisco Antonio también se hizo muy amigo de este cacique y del hijo del cacique, que se llamaba José Rosa Ara. Por eso es que cuando en Argentina la Junta de la Argentina en 1810 proclama la independencia, entonces mandan una serie de comunicaciones desde Argentina a todo el resto de Latinoamérica, sobre todo de la zona sur, para convocarlos y sumarse a este movimiento independentista, pero que mantenía fidelidad al rey. ¿Por qué? Lo que pasa es que Napoleón había invadido España y habían defenestrado pues al rey Fernando VII, entonces había un cierto fidelismo al rey, pero contra los franceses, ¿ya? Entonces las juntas libran este llamamiento, como te digo, las juntas argentinas, y Cela es el primer peruano que acoge y recoge este llamamiento y entonces enarbola la idea independentista como resultado de todas estas injusticias que él veía en la sociedad virreinal peruana, ¿no? Exacto, y junto, como tú dices, con Toribio Ara, hijo de José Rosara, y el cacique de Tarata y Putina, Ramón Copaja, dan el grito de libertad el 20 de junio de 1811. Así es. Primero estuvieron
como se dice, coordinando secretamente, ¿no?, en la casa de Cela, que ahora es el museo, ¿no? Y la esposa María Natividad, por supuesto que participaba también, ¿no? O sea, había mucho patriotismo. Entonces, todo el Le era pueblo, mucho más fácil a él poderse reunir porque estaba lejos de Lima. claro. No, porque imagínate que lo hubiera hecho acá, ya todos los chismosos ya se hubieran enterado de lo que hubieran No, colgado. además que en Lima estaba pues la plaza fuerte militar, ¿no? Exacto, Entonces exacto. hubiera sido más fácil develar la rebelión ahí en Lima en un 2x3, pero allá ellos primero conspiraron, como se dice, y todo el pueblo se sumó a esa idea libertaria, porque, como te digo, no había habido fundación española, entonces no había una jerarquía demasiado fuerte y había mucho intercambio comercial y tránsito de personas, lo que hacía que fuera hasta cierto punto una pequeña ciudad cosmopolita, sin ser nada espectacular, ¿no? Pero había mucho intercambio con la gente extranjera. Entonces, eso hizo de que todo el pueblo, y como era muy querido, lo siguiera. Entonces, conspiraron y se repartieron los cargos, las responsabilidades y todo, las repartió Cela y todos estaban súper entusiasmados. Y el 20 de junio es que él sale y con el grito de que fue una arenga de cargar adelante, dirige a los conjurados y primero toman el cuartel de los Dragones del Rey sin ningún muerto ni nada, porque lo bueno de esta rebelión es que no fue sangrienta, fue sorpresiva, ¿no? Porque nadie se lo esperaba. Y Entonces, menos de allá. así es, en un sitio O sea, lejano. y donde se tuvo que poner mucha más guardia porque era, como tú lo dices, un sitio de un intercambio comercial, no del Perú, sino internacional. Así es. Entre comillas internacional, porque todo era pues una sola franja, ¿no? Pero internacional. Entonces yo digo, oye, si está pasando esto internacional, allá pueden llegar las nuevas ideas, pueden llegar las reglas, vamos a poner un contingente, pero o sea, todo el mundo se paseaba, como Pedro por su casa, como es ahora con las fronteras, ¿no? Claro, era como yo creo que era como una especie de zona franca, porque había mucho intercambio, y en ese intercambio no solamente se intercambiaban bienes, ¿qué te digo? O sea, comerciales, pues, no sé, pieles, cosas así, sino que Teddy me comentó una vez de que había la incógnita de que si Cela había leído la carta de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, y Teddy tenía la idea de que sí, de que él había tenido acceso a ese tipo de manifiestos, porque había mucho intercambio. Entonces, cuando venían los barcos y atracaban ahí, pues en Arique, después llevaban a Tacna rumbo hacia el norte, hacia Bolivia y de ahí a Argentina, de hecho que tiene que haber habido también tránsito de documentos, claro, y libros y manifiestos, no muy público, pero sí debe haber circulado entre la gente conocedora, la gente educada, ¿no? Entonces, esas ideas de Europa libertarias ya estaban un poco como sembrando, y aparte las injusticias que se vivían, que eran muy fuertes, pues. Ahora, cuando él toma los dragones, el tema de los Dragones del Rey, a él le da tiempo, como tú dices, para seguir avanzando y moviéndose, porque las noticias que lleguen del interior a Lima se demoraban, pero más de 2 meses, creo, para llegar. Así es. Entonces le da oportunidad a que él vaya creciendo y avanzando. Claro, ahora, la comunicación que había era por carta entre los miembros de la Junta Argentina y Cela y su grupo. ¿Y qué pasó? Las juntas argentinas mandaron al general Antonio González Balcarce, y al doctor, al abogado Juan José Castelli, los mandaron con un ejército al Alto Perú para tratar de develar ahí también más bien de sublevar a la población del Alto Perú. Y entonces ahí fueron alcanzados por las tropas realistas del general Goyeneche, que estaba en el Perú a cargo de todo lo que era la tropa militar. Y Cela estaba muy esperanzado porque él decía que con esas tropas argentinas que bajaban hacia Tacna, lo que él ponía de su parte iba a tener una contrapartida militar más reforzada con los argentinos. Pero lamentablemente, justo el día que él da el grito de libertad, el 20 de junio, en Huaki eran vencidos
las tropas estas argentinas por el general Goyeneche, y él no se entera ese día porque, como tú dices, Claro, demoraron un la poco las comunicación era noticias, terrible. pero él seguía coordinando, tomaron también otra plaza fuerte ahí dentro de Tacna, tomaron presos al alcalde, y entonces todo el mundo estaba entusiasmado, todo el mundo estaba con la efervescencia, pero llegan después las noticias, a los 3 días llega la noticia de la derrota de los argentinos, de las tropas argentinas en Huaki, y se quedaron todos lelos, pues, porque se vieron inermes y sin tener la contrapartida militar que venía en apoyo de ellos, y ellos no tenían una plaza fuerte ahí militar. Entonces muchos se desanimaron, algunos desertaron, dice que hubo un par de traidores, por el miedo. pero hubo un par de traidores que él había depositado su confianza, y además ya Goyeneche había avisado a Arica. ¿Por qué? Porque Cela, cuando da el grito de libertad el 20 de junio, hace un llamamiento también a la gente de Moquegua, de Arequipa y de Arica, para que vengan también a sublevarse en su ayuda, pero nadie se apareció. Entonces se ha quedado él inerme, como te digo, con su pequeña tropilla, pero sin ese refuerzo militar necesario de los argentinos. Entonces ahí Goyeneche viene y se reorganizan las fuerzas, como te digo, fue traicionado también, y aparte tuvo un problema grave de salud. Cuando él va a las pampas de Caramoye en su caballo a arengar ahí a su pequeña tropa, lanza su arenga y todos los otros lo aplauden, bueno, lo apoyan, ¿no? Y de repente se desvanece y se cae del caballo. Parece que tuvo un accidente cerebrovascular, o sea, un problema como un derrame. Y además por toda la tensión, porque estuvo como 70 horas, seguía 3 días ahí conspirando y moviéndose y todo, dirigiendo, y no durmió. Entonces tuvo este problema serio de salud, cae del caballo, o como que se priva, se incorpora después de despertarse, da unos pasos pero vuelve a caer. Entonces se lo llevan a su casa y estaba en reposo, ¿no? Tratando de recuperarse en su casa, cuando llegan los militares realistas y se enteran de que él estaba pues enfermo, y van y lo prenden en su casa y lo sacan preso junto con los otros conjurados, y de ahí los llevan a Lima, pero solamente queda él como único responsable, y a los demás los absolvieron, los sueltan, pues, ¿no? Y como que él quedó de cabecilla, le hacen un proceso judicial, estuvo en la cárcel de la Corte de Lima, que quedaba en Palacio de Gobierno, y ahí después de un juicio le declaran la pena de muerte. Pero como él tenía muchas influencias y tenía un hermano obispo, y también los Siles de Antequera eran muy poderosos, también movieron sus influencias ahí. Creo que los hermanitos funcionaron ahí sí, claro, positivamente, y le conmutan la pena de pena de muerte a una pena de cárcel, primero en Cuba, y después lo cambian a Chagres, Panamá, pero era pena de cárcel de 10 años, o sea, le redujeron más, porque primero fue cadena perpetua, después fue pena de cárcel de 10 años y posterior exilio perpetuo, ¿no? Entonces, la costumbre era llevarse a uno de sus hijos a la cárcel, qué raro, ¿no? Y se lleva a su hijo José Manuel, que es un chiquito de 12 años, pero él estuvo 4 años primero, o sea, se le ha procesado en la cárcel acá, imagínate, en la cárcel acá en Lima, sufriendo y todo, moviendo sus influencias. Pero cuando ya lo van a embarcar a Chagres, él se va con su hijo de 12 años, José Manuel, y llegan pues a Chagres, que era el trópico, el Caribe, y ya te imaginas esas mazmorras, cómo habrán sido junto al mar, la humedad, los mosquitos. Y el niño no soporta los rigores de la cárcel y muere al poco tiempo, con lo cual el golpe fue doble para Cela, ¿no? Porque se sentiría responsable como padre de haber llevado a este niño ahí y verlo morir. Entonces, para mí que eso lo debe haber traído abajo también. Exacto. Y dicen que muere cuando San Martín proclama la independencia. Entonces fue libre. Fue libre. Así es. Pudo estar encerrado en una mazmorra todo, pero murió libre.
¿no? Así es. ¿Qué es lo importante? Porque yo creo que todos hemos trascendido y todos en esa época buscábamos el tema de la libertad, sea cual fuere la libertad, todos la buscaban, así como la buscaba Cela. Bexi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Para hablar de Francisco de Cela hay que tener pero un programa larguísimo, ¿no? Y es interesantísimo. Eres su descendiente, su biscanieta. No, y ¿sabes qué? Yo creo que Cela es un personaje... Y sus restos no están acá. No, pues no se encontraron, o sea, ¿dónde lo habrán enterrado? No se sabe. Teddy Hampe fue a Chagres y estuvo buscando, inclusive la familia en los años 70 había donado una placa, o sea, mi tío Hugo, el embajador, habían donado una placa, pero cuando se traslada el gobierno americano y a los panameños, ¿no? Con esto del canal, hubo unas remodelaciones y inclusive la placa que había dejado la familia, la sacaron y la dejaron por ahí. Entonces no se sabe dónde están los restos de Cela y Teddy trató de investigar, pero no los pudo ubicar. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es recuperar el legado de Cela, Marco Antonio, porque él fue cuando hace su rebelión, su primer grito de libertad, se declara comandante de la Unión Americana, comandante militar de la Unión Americana, y es para mí un pionero porque él visionó ya en esa época, en el siglo XVIII, que era importante la unidad latinoamericana para poder ser libres y prosperar, que es el mensaje actual, el mensaje actual. Entonces, yo creo que hay que recuperar el legado de Cela en ese sentido y los valores que también él dejó como persona y para la sociedad, porque adolecemos ahora bastante de lo que es el tema de valores y patriótico, ¿no? Porque llegar a dar la vida por los otros realmente es un sacrificio. Solo nos acordamos de los héroes y todo cuando llegan fiestas patrias o cuando es el día de su aniversario. Luego nadie sabe quiénes son. Muchísimas gracias, Bexi, por haber estado con nosotros. Siempre es un gusto verte y realmente esperamos seguir hablando de Cela en algún momento. Gracias, y en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Si nos traen los premios, por favor, la condecoración. El día de ayer hemos sido